Los médicos, testimonios con valor y valientes. Nos escucha ya, desde la cadena SER en Toledo, José Hernández Niño. Buenas noches. Buenas noches, Iker. Es un placer contar contigo, con tu testimonio. Tú eres médico, experto en cirugía cardiovascular. Sí. Estás, por supuesto, en activo. Y eras médico interno hace ya unos 26 años en el Hospital General de Barranquilla. Vamos a intentar saber un poco de ese testimonio, de esa historia. Primero, un hospital, no sé cómo podemos dibujarlo en la mente de los oyentes. ¿Un hospital normal, un hospital antiguo? Cuéntanos, llévanos a ese momento en que tú observas algo. ¿Cómo era el sitio donde trabajabas? Bueno, este es un hospital muy antiguo. Tú sabes, los hospitales de allí, pues, no son tan antiguos como los de España. Este tiene desde el año 1870 y tanto fue fundado. Este hospital inicialmente fue un hospital de caridad, que fue organizado y administrado y construido por la gente de dinero de la ciudad de Barranquilla. Y allí se llevaban inicialmente pacientes de las enfermedades patológicas que ocurrían en ese momento del siglo pasado, antepasado, como fue tuberculosis, viruela, cólera y todas estas enfermedades que eran muy frecuentes en esa época de ese siglo. Y este es un hospital muy antiguo, de pabellones oscuros, construcciones de paredes gruesas, puertas grandes, los techos altos, como todas las construcciones de ese siglo. Y bueno, y ya llevando el momento que yo estaba haciendo el último año de medicina, estaba haciendo la rotación por ginecología a más o menos 2, 3 de la mañana, algo así. Estaba yo de guardia y me llamaron de la sala séptica para realizar un legrado. Un legrado es un procedimiento que se le hace a una paciente cuando ya tiene un aborto inminente, que no se puede hacer nada ya para salvar el feto. Entonces hay que practicar ese legrado porque la paciente tiene ya restos placentarios, incluso puede correr riesgo su vida, entonces hay que hacerlo. Entonces en la sala séptica queda en el primer piso, en el área de ginecología, maternidad. Entonces para ir allí hay una escalera muy larga, de baldosas antiguas, así como de piedra de granito verde, muy antigua y muy larga, puede tener fácilmente entre 20 y 30 escalones. Y entonces yo estaba, había hecho unos cuantos entonces de este procedimiento, entonces estaba mentalmente repasando lo que tenía que hacer. Y bueno, iba subiendo, y cuando ya iba más o menos llegando, yo vi una monja que iba bajando. Y entonces yo le dije, buenas noches, hermana. Y la monja no me contestó. Entonces yo la miré así de reojo y seguí. Y bueno, entonces yo pensé, pero ¿qué hace una hermana a estas horas? Entonces yo dije, ¿qué hace una monja aquí? A mí me sorprendió. Entonces yo giré la cabeza para volver a ver a la monja, y la monja ya no estaba. Yo subí las escaleras como pude y llegué a la sala séptica, pues un poco asustado. Y entonces le dije a la enfermera, si supiera lo que me ha pasado. Dice, sí, doctor, porque yo lo veo pálido, ¿qué le pasó? He visto a la monja. ¿Cómo que ha visto a la monja? Sí, en la escalera subiendo. Dice, no me diga. Sí, pues sí. Porque sabían ellos algo, José, quizá habían escuchado algo. Sí, es que esta historia es una historia muy antigua. Yo he tenido la suerte y el privilegio de conocer ese hospital en mi niñez. Uh-huh. Porque mi tío fue director de ese hospital. Inicialmente fue médico y después fue subdirector y director del hospital, y tuvo toda su vida profesional ahí. Y entonces él nos llevaba a mí y a mis primas al hospital los fines de semana, porque él iba allí a ver los pacientes, a hacer cuestiones administrativas, y eso eran todos los fines de semana, porque yo viví un tiempo en la casa de mi tío, y desde pequeñito me gustó la medicina por eso. Y ese hospital yo lo conozco desde la niñez,
Y bueno, y yo vine a escuchar la historia de la monja cuando estaba estudiando medicina, porque la universidad donde yo estudié estaba adscrita a ese hospital. Entonces nosotros íbamos a hacer todas las prácticas ahí, incluso desde el laboratorio, el segundo año y todo esto, íbamos allí. Y siempre se escuchó la historia de la monja. ¿De una sola religiosa que vagaba por esa zona? Sí. Y cuando, bueno, desde luego José Hernández Niño acaba de demostrar clarísimamente que tiene un gran don no solo para la medicina, sino para la crónica de hechos, ¿no? Porque ha ido estructurando la historia perfectamente, dando todos los detalles y con una precisión asombrosa y que yo le agradezco mucho. Primero, repito, por la valentía, ¿no? Porque no es fácil. Porque tú hablas de algo inconfundible. Tú, en cuanto ves esa figura, sabes que no es normal. En el momento en que desaparece, que se esfuma, ¿por qué, José? Porque no había distancia, es decir, estaban muy cerca, te giraste de inmediato y eso ya había desaparecido. ¿Habría alguna posibilidad de que fuese una persona de carne y hueso? Bueno, lo que pasa es que cuando uno le pasa un evento de esto, uno no lo olvida. Sabe que es cierto, ¿no? Es una sensación muy peculiar, ¿verdad? Exactamente, es que no se olvida y uno lo recuerda en la mente siempre. Y hombre, lo que en ese momento, esa escalera siempre, en mi época, pues cuando yo estuve allí, era oscura, esa escalera, y ese pasillo era muy oscuro. Y entonces a todo el mundo le daba miedo ese sitio, en esa zona de ahí, porque sabían lo de la monja. Entonces todo el mundo subía y bajaba la escalera rápido, y iban por los pasillos como corriendo, ¿entiendes? Yo cuando vi, a mí me pareció una persona, me pareció una normal. Yo no vi que era transparente, ni que flotara, ni nada. También es cierto que yo no me le quedé mirando fijamente, no. Yo iba subiendo, pensando lo mío, subiendo rápidamente la escalera de 2 en 2, por decirlo así, para subir rápido, y vi que venía la monja, pero yo dije, bueno, que no sé por qué estará una monja por aquí, pero cuando razoné, dije, no puede ser, las monjas no están ahí. Y ahora que lo recuerdas, José, haciéndonos un poco un retrato robot, llegaste a ver el rostro, la cara, el atuendo que llevaba. Bueno, sí, yo lo que vi fue, más que todo, fue el atuendo. La túnica era blanca, y la toca, que se llama, era negra. Miré así rápidamente la cara, y no me pareció una mujer blanca, no me pareció una mujer de facciones negras, de color, ni indígena, ni no. ¿No hizo caso en absoluto tu presencia? No. ¿Y durante cuánto tiempo estás observando esa figura? Estamos imaginándote a ti subiendo por las escaleras. ¿Durante cuánto tiempo hasta que te cruzas y sobrepasas a la figura la estás viendo, más o menos, calculando? Pues pocos segundos, porque yo ya iba subiendo de 2 en 2 y mirando para pisar bien las escaleras. De cuando iba llegando, yo vi que la monja iba a bajar y nos cruzamos así de frente y le dije, buenas noches, hermana, y no me contestó, ni me miró ni nada. Y entonces yo después, cuando recapacité, dije, no puede ser que hay una monja aquí. Miré hacia atrás y ya no estaba. ¿Y ella tendría que seguir en mitad de la escalera? Más o menos, o un poquito más arriba. Pero ya no estaba. Ese fue el susto más grande de mi vida. ¿Llegaste a iniciar una carrera? Sí, claro. Hombre. Es un miedo diferente a todo lo demás. Sí, es un miedo como si tú no pudieras dominar el momento, ¿me entiendes? Es un miedo incontrolable. Entonces se te ponen los pelos de punta y a correr. Yo solo conté a la enfermera que me estaba esperando para hacer el degrado, porque estaba asustado y llegué pálido. Y entonces y allí pues la gente sabe, las personas que trabajan allí. Pero yo no lo volví a contar a nadie más, es más, ni a mi familia. Entonces yo llamé a una compañera de la universidad, que su madre también trabajó mucho tiempo en ese hospital como enfermera y es amiga personal de mi tío. Ella me dijo que una compañera nuestra también había visto a la monja, una compañera del internado. ¿En el mismo sitio? En maternidad. No sé si en la escalera, no me dijo, yo no me supo decir si fue en la escalera o en el pasillo o en la sala de maternidad donde...
que no deja de ser un dato bien curioso el asunto de la maternidad y esas zonas, ¿no? Hemos escuchado a muchos compañeros y yo espero, José, que esta noche muchos tengan la valentía, que a veces tienen, no es fácil, de comunicarnos experiencias en diferentes puntos de hospitales de España, porque las hay y muchas. Pero yo pienso una cosa más. En ese encuentro fugaz con una figura que la ves clarísima, que no es ver una sombra, no es ver una luminiscencia, no es intuir algo, sino que la ves tan clara que crees que es una persona normal. Sí. Luego imagino que les ha dado muchas vueltas. No hubo forma física de ocultarse, de ir por ningún lado. No hay ningún, digamos, escondrijo donde esta figura pudiera haberse metido, ¿no? No, porque yo ya casi estaba llegando arriba. Y la monja apenas estaba iniciando la bajada. Y era una escalera muy larga. Y es que yo volteé de inmediato y ya no estaba. Entonces no podía haber desaparecido. ¿Llegaste a escuchar los pasos? No. Ahora que lo recuerdas, no había sonido ninguno. No. Pasado el tiempo, ¿volviste a ver a la figura en ese hospital? No. ¿Nunca? No, nunca más la he visto. Imagino que has dado muchas vueltas. ¿Qué era para ti, José Hernández Niño, médico, hoy en activo, especialista en cirugía cardiovascular? ¿Qué crees que viste aquella noche? Pues yo inicialmente pensé que era una persona. Pero después, cuando constaté que vi que desapareció, se fumó de la nada, pues ya me quedó claro de que no era una persona, era una aparición del fantasma que sale en la monja, que hay muchos testimonios de esto. También te quería decir que este tema no lo había hablado con nadie en absoluto. Y me animé a hablar del tema fue ahora. ¿Por qué? Porque yo ya había visto tu programa y vosotros habéis hablado sobre este tema hace 2 o 3 años. Entonces me quedó rondando en la cabeza. Y entonces, como este programa siempre me ha gustado y siempre he estado, tengo ganas de escribir, quiero dar testimonio, hasta que me animé y me dio fuerza para escribirle y contarle la historia. Pues no sabes cómo nos alegramos, José, cómo nos alegramos, cómo valoro tu testimonio, tu arrojo, porque hay que hacerlo, porque estamos hablando de un científico con todas las de la ley, un profesional del cual dependen muchas vidas cuando él tiene que hacer cosas, ¿no? Los médicos yo creo que siguen siendo, por fortuna, en nuestro país y en la sociedad actual, pues casi unas figuras que están entre lo humano y lo divino, ¿no? Cuando estamos ante el médico sabemos que él es el que manda y el que va a hacer todo lo posible precisamente por evitarnos el dolor. Eso lo pone en un nivel evidentemente muy superior al resto de los seres humanos y profesiones, por su calidad humana, por su manejo de la ciencia, por su precisión. Claro, son muchos los médicos en el mundo que han vivido cosas así, pero solo hay algunos valientes que se atreven a contarlo. Y yo estoy seguro que las palabras de José Hernández Niño esta noche pueden provocar un pequeño seísmo en el buen sentido y pueden hacer que lleguen muchos casos que son importantes. Yo quiero agradecerle especialmente que haya estado en la cadena SER de Toledo con todos nosotros, que haya querido contar a viva voz de esta forma tan gráfica, tan bien contada, tan bien estructurada, su historia. Y yo espero conocerte, José, porque tu historia merece muchísimo la pena. Un fortísimo abrazo, amigo. Gracias por tu testimonio. De nada, y también muchas gracias a ti por haberme escuchado y a los oyentes. Yo sé que muchos van a pensar, ahí está, un médico valiente, no solo por su profesión, sino porque se atreve a contar una realidad que nadie cuenta. Un fortísimo abrazo, amigo. Muchas gracias a ti. Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena SER. 1:48, nuestra nave radiofónica del misterio. Siempre que escucho esta música que nos pone Noel Calero, me imagino, no sé por qué, una vieja embarcación vikinga surcando las aguas del misterio con un poderoso y casi fiero dracar. Tripulación, como digo, de este equipo al completo. Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Qué extraño se hace escuchar a un científico médico que opera del corazón,
que trabaja en un hospital español contando esto. Pues sí, la verdad es que es una grata experiencia, por lo menos por la calidad del testigo. Lo que no es tan extraño es que estas cosas sucedan precisamente en los hospitales. Me decía hace mucho tiempo una amiga enfermera, me decía, si es que aquí es donde pasa todo, aquí es donde llega la gente, aquí es donde nace y aquí es donde muere. Este es el lugar más importante, esta es la puerta del mundo. Primer titular, porque ahí tenemos un sinfín de contenidos, ya veréis, amigos, lo que nos trae. Porque Javier Sierra ha abierto la caja de Pandora, no puedo decir más. Voy a llamar a esta sección la caja de Pandora. Una serie de documentos perdidos, vamos a dejarlo ahí. Y Javier los va a ir contando en Milenio 3. Cosas que en la redacción a mí me ponían los pelos de punta, pero eso será más tarde. Será más tarde y habrá que esperar. Javier, buenas noches, compañero. Muy buenas noches. Noche del 11 de septiembre ya, sí, señor. Nada menos. Sí, señor. Y además, años. Y además víspera de luna llena. Es una noche perfecta para escuchar la radio. Pues más cosas, porque planteábamos como siempre la interacción total con nuestra audiencia, que bueno, nos ha llenado de gozo ver que había esas ganas, parece ser, ¿no?, por el reflejo en lo digital del regreso de Milenio 3, así que planteamos otra, vamos a llamarlo encuesta activa, ¿no? Vuestra opinión más importante que nunca. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Es que muchos miles de votos en la encuesta anterior. Al final los fenómenos o temas paranormales por encima de la historia y de los ovnis, después la conspiración. Planteábamos qué temas queréis que ahondemos en ellos en profundidad en nuestro programa en Milenio 3. Pues ahora lanzamos otra cuestión similar para que participéis, porque este año vuestra opinión, no solo en torno a un tema del misterio, sino en torno al programa, es sumamente importante. Planteamos otra semana una nueva cuestión. En este caso, preguntamos cuál es el tema del misterio del año 2011. De lo que llevamos de año, ¿no? Sí, ¿cuál ha sido? Hay 5 opciones para elegir. Tormentas solares, el cometa Elenin, Wikileaks, extrañas muertes de animales o las nuevas caras de Belmez. Fíjate, os va a sorprender. Las nuevas caras de Belmez, el que menos. Es que además son 5 temas, hombre, que era una parte del año, que era un tercio del año por cumplirse prácticamente, pero estábamos dándole vueltas. ¿Cuál ha sido la historia del año? Ojalá la historia del año esté por venir y la podamos contar en directo, pero son 5 historias que me gustaría que repetís rápidamente, que son muy diferentes y nos hace hacer un estudio también de vuestras preferencias y de vuestro criterio. La pregunta, ¿cuál es el tema del misterio del año 2011? Tormentas solares, que va ganando con un 54,7%, más de la mitad opinan que son esas tormentas solares tremendas que estamos viviendo y que incluso dicen que afecta a nuestros aparatos y al ser humano. Sí, y además esto ahora los mismo especialistas. Cuentan que estamos siendo sometidos por esas fuerzas ahora mismo, ¿no? Se están atribuyendo incluso accidentes aéreos, es decir, que la cuestión se está poniendo bastante seria. El cometa Elenin, 9,4% votado, Wikileaks 17,4%, extrañas muertes de animales 15,6% y las nuevas caras de Belmez 2,9%. Con Fermín Agustí, con Carlos Largo y nuestro compañero Javier Crez Campos, que luego se sumará a la tripulación con una nueva sección que puede ser muy interesante, lo que está detrás de algunas películas, y además películas completamente desconocidas, no las clásicas. Es más, por una película vamos a conocer una historia real que seguramente todos desconocíamos. Vías de contacto de inmediato. Vamos a dar las vías de contacto. Milenio 3 con número @cadenaser.com, nuestra web cadenaser.com, y también los muros de Facebook y de Twitter, donde nos pueden dejar sus opiniones segundo a segundo, Iker. Un médico nacido en Colombia, a veces un testimonio puro, duro, así como un puñetazo en la mesa, abrirá nuestro programa. ¿Por qué? Porque cada vez es más difícil, pero fijaos, y entramos en este debate antes de las noticias, antes del tiempo de información, qué importante, porque este médico, repito, cirujano cardiovascular, o sea que no es cualquiera cosa, oyendo el programa, viendo el programa, dijo, tengo que contarlo, la necesidad de alguien que ha vivido un misterio, de ser testigo, testimonio, de ayudar, ojalá, ese bucle continúe, ese eslabón de la cadena prosiga, y pedimos a la audiencia, por favor, si hay amigos en hospitales, sobre todo del ámbito médico, profesionales, que pueden darnos pistas de lo que pasa en algunos lugares en España, sería importante. Por aquí tenemos un testimonio valiente, uno
suele ser entre miles, y creo que hay que darle su valor justo. No cabe duda, hay yo creo que 3 colectivos que escuchan muy intensamente la radio a estas horas, que son los taxistas, los guardias o vigilantes de seguridad y desde luego el personal médico, en fin, que atiende 24 horas al día cualquier tipo de emergencia, y en esos 3 ámbitos ellos son testigos de muchas de estas cuestiones. Pedimos en esta ocasión el apoyo y el testimonio de los médicos porque en muchas ocasiones este tipo de fenómenos extraños ocurren en recintos donde hay, por ejemplo, cámaras de vigilancia, donde puede quedar alguna constancia, donde hay testigos que incluso los propios pacientes terminan corroborándolo. Y además, fíjate, me ha sorprendido mucho lo que nos ha estado contando el doctor Hernández Niño, porque las maternidades son desde hace mucho tiempo lugar de casos de todo tipo. Me ha venido a la memoria un incidente, fíjate, recogido por William Barrett, que fue uno de los fundadores de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas británica. Es un caso que ocurrió en enero de 1924 en el Hospital Materno de Clapham, en Londres. Y es una historia muy curiosa porque una paciente, Doris, que había tenido un embarazo muy delicado, muy frágil, que la habían tenido como en una burbuja durante la gestación de la niña, en un momento determinado entra en una fase agónica, la bebé muere y está ella también a punto de morir. Y en el momento en el que está en esa fase, su marido trata de consolarla y de apoyarla, está junto a ella, y ella le pide que se aparte. Quítate de ahí, que estoy viendo algo. El médico está allí también siguiendo todo aquel incidente. No hay nada, no ven nada, pero lo que ella dice es que se le ha aparecido su hermana, Vida, se llamaba Vida, que ella no sabía en ese momento que llevaba 2 semanas muerta. Era tan delicado su estado de salud que sus familiares le habían ocultado la muerte de su hermana. Y en esa visión su hermana muerta es la que se le presenta para acompañarla al otro lado. Fallece a los pocos minutos y deja al médico en un estado de estupefacción que le durará el resto de su vida. Y es que hemos escuchado muchas veces testimonios de personal, incluso enfermos que están en hospitales, pero los médicos, no como investigadores, ojo, que eso es más natural, más habitual, sino los médicos como protagonistas, como este caso que íbamos a conocer del doctor Hernández Niño. Es sorprendente, Santi, no es muy habitual en la casuística de los fenómenos extraños. No, la verdad es que no es muy habitual, y siempre que se habla de médicos relacionados con estos temas, me viene a la mente un caso absolutamente sorprendente, que es el conocido como caso de Teresita Basa. El 21 de febrero de 1977, en un apartamento de Chicago, se declara un incendio, y bueno, cuando los bomberos sofocan este incendio, se encuentran con el cadáver de una mujer que evidentemente no ha muerto del incendio porque tiene un cuchillo de cocina de grandes dimensiones clavado en el pecho. Esta mujer es Teresita Basa, que es una neumóloga, una doctora especialista en pulmón, que trabajaba en el hospital Edgewater de Chicago, y cuya muerte nunca fue resuelta, o al menos no fue resuelta en los siguientes 20 años. 20 años después, en ese mismo hospital trabajaba el doctor José Chua y su señora, que era enfermera, y que no tenían más vínculo con Teresita Basa que el proceder del mismo país. Pues bien, justo en el 20 aniversario de el asesinato, la señora Chua cae en trance y escucha una voz que en tagalo, en la lengua filipina, le dice: soy Teresita Basa. Y le empieza a dar detalles de ese asesinato del que ellos habían oído hablar remotamente. Pues bien, acuden al FBI y finalmente, dando el detalle de que la mujer había sido violada, no solamente asesinada, que nunca se había hecho público en la investigación, los investigadores acceden a registrar la casa de Allen Sowery, que ya anciano, en la época del asesinato, trabajaba como celador en el hospital. Por las indicaciones que dio la señora Chua, efectivamente, en casa de Allen Sowery estaba un anillo con una enorme perla muy característico que había sido propiedad de Teresita Basa y, otras pruebas incriminatorias que le llevaron, actualmente sigue encarcelado, a la cárcel y a una condena por asesinato 20 años después.
Casos sin duda extraordinarios, increíbles, con nombres, con apellidos, y creo que ponemos eso, un ladrillo más en la larga pared del misterio. Es muy poco frecuente escuchar a un médico que actúa en España, que salva vidas en España, diciendo vi un fantasma. Así que por eso, Carmen, lo que hacemos es animar a todo el público a que nos cuente las cosas que pasan en los hospitales. Las enfermeras, además, que están ahí en las salas esperando que se encienda alguna luz que las llamas. Alguna de esas luces se enciende cuando no hay nadie en la habitación y recientemente ha muerto una persona. Es muy difícil romper el hermetismo de este mundo, pero hoy hemos dado ese primer paso. Continuamos en Milenio 3 y ahora, como siempre, como es habitual, como es lógico, con los pitos, las señales horarias, las noticias en la SER. Comenzamos con una búsqueda, la del mítico. Y con estos pulsos misteriosos les dejamos hasta la semana que viene, aquí, en Noticias del Misterio. ¿Lo has oído? No estás solo. Milenio 3, Cadena SER, con Iker Jiménez. Muchísimos amigos nos están diciendo que habíamos olvidado un tema primordial, y es cierto. Como este programa lo hacemos con vosotros, nos damos cuenta. Hay todo tipo de noticias en las noticias del año que vamos a ir eligiendo, y una cosa importante, semana a semana iremos quitando el último puesto para ver qué noticia definitivamente se queda como la principal para todos vosotros, la más importante, el caso más, vamos a decir, profundo y que muestra la auténtica realidad del misterio, posiblemente. Nos habíamos olvidado, y nos lo estáis recordando constantemente, de los sonidos. Nos habíamos dejado en el cajón desastre los extraños sonidos de la Tierra, que han aparecido en diferentes puntos del planeta y que han asombrado a miles, por no decir millones de personas. Así que a ver si Guillermo León, tiempo real, puede añadir a la lista de 5 temas un sexto: los extraños sonidos de la Tierra. Y de sonidos, de alaridos y de misterios seguimos hablando, porque había una noticia del informativo pasado que prometimos ampliar. Se resume con un nombre muy sonoro, muy tenebroso, yo jamás lo había oído hasta la semana pasada, y que se debe pronunciar algo así como Butaya. Deberíamos a las 2:07 poner antecedentes a nuestros amigos y decirles quiénes son los Butaya. Lo que parecía una leyenda da la impresión de que tiene rudimentos y elementos reales. Tiene elementos reales porque hay personas que han sido atacadas por estos seres, sean lo que sean, humanos o otro tipo de seres que todavía pues las fuerzas de seguridad no han logrado saber ni resolver ese misterio. Son unos tipos que se dedican a atacar, en algunos casos a chupar la sangre, por ejemplo, de animales a los cuales degollan antes. También atacan a las mujeres, al parecer quieren su sangre, en algunos casos las han violado y en otros casos han acabado con sus vidas. Hay ya muchas muertes, hay muchos ataques. En Sri Lanka la gente ya tiene mucho miedo. Han surgido todo tipo de teorías, de conspiraciones sobre quién son. Son los demonios engrasados, así los llaman, pero es que esto no es de ahora, es que es una historia que comienza hace lo menos 30 años. Hace 30 años ya hubo ataques de estos seres Iker, luego pasaron y ahora de nuevo hay un reflote en el que se están produciendo pues verdaderos enfrentamientos entre la gente, porque ya incluso vecinos de las aldeas creen que pueden ser este tipo de demonios y han sido linchadas algunas personas. Que no eran Butaya. Que no eran Butayas. Siempre ocurre cuando la histeria colectiva, bueno, pues se desata, y lo hemos contado en más de una ocasión, al final pagan inocentes. Prometíamos, a raíz de las noticias de la semana pasada, había temas que luego siempre dan para más, ¿no? Yo me quedé con ganas, bueno, saber qué hay de verdad en esto. Y hemos investigado, el equipo ha estado trabajando sobre la senda de esto que nos parece terrible, auténticos demonios humanos actuando hoy en el siglo XXI. No estamos hablando de las míticas sectas de los Tugs o algo así de hace 100 y pico años, no, estamos hablando de septiembre de 2011. ¿Qué hemos logrado saber sobre los Butaya hoy?
Pues nos hemos puesto en contacto con Charles Haviland. Él es corresponsal de la BBC en Colombo, en Sri Lanka, y ha ido hasta algunas de esas aldeas donde se están produciendo, en esta semana, Iker, ha habido 12 ataques. 12 ataques de butallas en esta misma semana. Él se ha recorrido algunas de las aldeas para ver qué ha ocurrido, para entrevistar a las personas que han logrado salvarse y también para darse cuenta de que el fenómeno se está produciendo y que hay un verdadero caos entre la población, porque hay todo tipo de teorías que iremos desarrollando a lo largo de esta noticia, Iker. Si quieres, él nos va a comentar en el primer corte que tenemos desde cuándo viene esta tradición. ¿Se trata de una leyenda o es verdad que estos seres han existido y ahora están actuando de nuevo? Hay una mezcla de hechos reales y ficticios aquí. Tradicionalmente en Sri Lanka la gente ha creído en estos demonios grasientos que asaltaban a las mujeres, robaban, que vestían de negro y que rebozaban su cuerpo con grasa para dificultar que pudieran ser atrapados. Y la gente te cuenta que sí, que hace 20 o 30 años en Sri Lanka existían. Es difícil distinguir la realidad de la ficción. Ahora, desde hace un mes, el miedo ha vuelto y la gente piensa que esto sí que es verídico, no como fantasmas o demonios, sino como ladrones reales. Pues los ataques son reales. Como él nos decía, alguna gente lo ve como fantasmas o como demonios, otros los ven como personas de carne y hueso, y porque hay una teoría de la conspiración, de esas que tanto le gustan a Santi. Y también, pues fíjate, a mí me ha recordado una cosa que vivimos nosotros mismos con los lobos. ¿Os acordáis que cuando fuimos a entrevistar a la gente que estaban atacando su ganado, los lobos decían, es que las autoridades los han echado? Bueno, pues en este caso pasa exactamente lo mismo. Que piensan que el gobierno ha echado los butallas. Exactamente, piensan que las autoridades han soltado a estos hombres para que ataquen, para que se produzcan esos pues asesinatos en algunas ocasiones. En fin, para que haya una confrontación entre la población. ¿Y por qué piensan eso? Pues porque han visto que la mayoría de ellos, cuando han sido perseguidos, se refugian en recintos militares o policiales, con lo cual creen que se trata de gente que puede pertenecer al gobierno. La escena que acabas de contar, el butalla engrasado, Santi, Javier, el personaje, el extraño, el que es forastero y viene y altera la comunidad, y encima mata, degüella o hace lo que sea, luego dicen, imagino que habrá algo de leyenda aquí, no lo sé, se oculta en instalaciones militares. Es como vivir una gigantesca novela de conspiración, pero está pasando ahora mismo en Sri Lanka, y yo me estaba imaginando, estaba un poco ensoñando ese hombre, un tanto orondo, tez pálida, sombrerito y paraguas, empezando sus míticas series de misterio. Arthur C. Clarke, ni más ni menos, que siempre presentaba su programa Misterios del Mundo, ¿no?, desde una playa en Sri Lanka. Bueno, en fin, vaya historia para él, ¿no? Podría, de estar ahí en activo, podría hacer un reportaje maravilloso. Pero está pasando ahora y tiene los condimentos típicos, primero, de las sectas desalmadas, de grupos que los ha habido, y luego este factor conspiración. El pueblo atemorizado hablando de algo que se suelta. ¿Qué opináis? Pues la verdad es que es sorprendente. Desde luego sí ha habido a lo largo de la historia, incluso de la historia muy reciente, grupos y sectas asesinas que, bueno, han mezclado el asesinato con lo mágico. Muchas veces también esa mezcla tenía componentes políticos, pero desde luego la parte del refugio en la comisaría de policía o en el cuartel del ejército, esa, por lo que yo recuerdo, es inédita. Y siguen recabándose datos, hablamos de periodistas de carne y hueso de la BBC que están trabajando sobre el terreno, que me parece algo maravilloso. Más hipótesis, que tenga un carácter étnico todo esto, porque dicen que los ataques se han producido a musulmanes y a gente de la religión tamil, pero que en cambio a gente de Sri Lanka pues que no los atacan, con lo cual parece que puede haber algo de xenofobia, o eso es lo que opinan. Se están dando todo tipo de teorías, Iker, yo las apunto. Charles Haviland, como decía el corresponsal de la BBC en Colombo, fue hasta allí, estuvo varias noches y él nos contaba cómo es el modus operandi de esta gente. Pero ¿me quieres decir que el reportero ha llegado a ver estos tipos? No los ha visto, ha entrevistado a gente que se ha salvado y que los pero ha él visto. No ha llegado a verlos en acción, ¿no? A verlo, lo que se ha visto es que había una tensión muy grande e incluso cómo se ha linchado a gente.
Generalmente atacan por la noche, pero por ejemplo en la parte este algunos eventos han tenido lugar entre la 1 y las 4 de la tarde y después de las 7 también, lo que es un poco extraño. Lo que la gente está comentando en muchas comunidades es que creen que los militares están enviando intrusos de forma deliberada para hacer que los pueblos estén preocupados y asustarles, y así generar una seguridad mucho más controlada por todo el país. No es descabellado y no sería la primera vez que se hace en el ámbito de las tácticas de guerra psicológica, pero en ámbitos de guerra. Recuerdo una historia que ocurrió en la guerra de Vietnam, que el Departamento de Guerra Psicológica del gobierno del ejército estadounidense mandaba escuadrones que asesinaban de forma muy específica a personas y a miembros prominentes del Vietcong, y hacían correr la especie de que estaba suelto, no me acuerdo de cuál es el nombre específico, el vampiro local, la leyenda vampírica que hay en Vietnam. Si no recuerdo mal, dejaban restos como de sangre y de ropas. Y la propia ejecución del asesinato era precisamente, había que capturar vivo al objetivo, exsanguinarlo con dos incisiones, colgarlo boca abajo, es decir, era un proceso que requería mucha sangre fría, y eso se hizo en el ámbito de la guerra de Vietnam. En Sri Lanka no hay un conflicto que justifique algo así, por más lo menos hasta donde me alcanza a mí el conocimiento. ¿Y se han comprobado los ataques y las muertes? Sí, se han comprobado, están perfectamente comprobadas, incluso de gente que ha quedado herida por esos butallas y ha logrado salvarse en el último momento. Pero también hay personas que han muerto y creen que esa sangre que utilizan sobre todo de mujeres es con fines rituales. Esa es la otra hipótesis que hay, que esté utilizando a alguien la sangre para hacer algún tipo de magia. ¿Han llegado a más conclusiones? ¿Este periodista ha llegado a saber algo más? Han llegado a saber que esta misma semana ha muerto un policía de 23 años creyendo que era un butalla, porque estaba pues deteniendo a un pescador que estaba en un lamentable estado, ebrio. Se creyeron que le estaba atacando y como era de la misma aldea de pescadores, se lanzaron contra el policía, un policía de 23 años, repito, y acabaron con su vida, lo lincharon. Y un chico de 16 años que también parece que pensaron que se trataba de un butalla y de nuevo le dieron de palos hasta matarle en plena plaza pública. Pues seguiremos muy atentos a esta información que nos parece muy extraña. Mira, Iker, el corresponsal Charles ha ido hasta Putalam. Es una localidad muy pequeña de pescadores donde una de las mujeres le explicaba cómo se había salvado del ataque de uno de esos butallas. Very much so. I went to a place called Putalam in northwest Sri Lanka. Fui a un lugar llamado Putalam en el noroeste de Sri Lanka y había una señora muy anciana que me imitó al demonio grasiento, que entró en su jardín. Me contó que se movía como un gorila, que iba vestido entero de negro, que saltaba por todos los lados, pero que no llegó a entrar en la casa. Saltó al final por encima de la valla y que se fue en una especie de motocicleta. Estaba muy temerosa de que otro intruso pudiera entrar de nuevo. Miedos así se están repitiendo en muchos lugares del país. Extraña epidemia. ¿El aspecto del retrato robot cómo era? Hay ahora varios retratos robóticos, porque la semana pasada hablábamos de personas que iban completamente desnudas, como untadas con una grasa blanca, que tenían las comisuras de los labios, parece que sangre, y el pelo bastante oscuro. Ahora también, como decía esta señora, lo han visto completamente de negro y dando unos saltos descomunales, por lo que se atribuye a este ser pues un tipo de poderes extrahumanos, así los llaman. Me gustaría que, bueno, no sé si recuerdas, Javier, año 2002 se habló de los ataques, lo decíamos la semana pasada, de una especie de ser que algunos hablaban también que tenía ciertas propiedades luminosas o luces, que llegaba a herir a personas en la India y que provocó también una histeria colectiva con apaleamientos de otras personas. Esto en el año 2002, porque nosotros empezábamos en Milenio 3 y entre la oscuridad y la penumbra veo que Santi me alza el dedo así. ¿Qué pasa, Santi? No, te quería decir que en sitios donde hay este tipo de tradiciones de sectas que practican este tipo de ritos desde hace mucho tiempo, sí hay rebrotes relativamente frecuentes. Que creíamos que estaban enterradas, pero que de repente hay un rebrote. Sí, mira, el culto Yombala de los hombres cocodrilo y los hombres leopardo en el Congo
Los últimos ataques documentados, es decir, perfectamente con forenses, etcétera, etcétera, son de apenas no llega a 10 años. ¿Quiénes son los hombres leopardo y los hombres cocodrilo? Los hombres leopardo son una secta del Congo que tiene dos vertientes ese culto, que es el de los hombres leopardo y los hombres cocodrilo. Se atribuyen ellos en ceremoniales en los que se practica, entre otras cosas, el canibalismo, se imbuyen de el espíritu de esos dos animales, de esos dos grandes depredadores del Congo, y para conseguir poder, pues asesinan a víctimas. El modus operandi, además de los hombres leopardo, es tremendamente original. Ellos se visten de leopardo, con pieles auténticas de leopardo, y utilizan una especie de garras como las de Freddy Krueger, para que nos entienda la audiencia, con las cuales descuartizan a sus víctimas, comen sus ojos, su corazón y sus manos, las manos para adquirir las habilidades de esa víctima, y además llevan zarpas de leopardo auténticas disecadas, con las cuales tapan sus huellas y dejan pisadas de leopardo, haciendo ver que han sido auténticos leopardos los que han pasado por allí. Los hombres cocodrilo actúan en los ríos, sobre todo con pescadores, gente que se aventura a las orillas del río de noche, y prácticamente con un modus operandi similar, salvo que estos se van encapuchados pues con una especie de gabanes de piel de cocodrilo. ¿Y ha habido rebrotes en la actividad de estos grupos, estas sectas, vamos a llamarlas aniquiladoras rituales? En la década de los 2000 ha habido casos. En la década de los 2000 de nuevo. Sí. En el proceso de independencia del Congo fueron muy activos, casi fueron el terror de los belgas, porque en aquel momento prácticamente circunscribían sus víctimas a los blancos, a los propios belgas. Algo muy parecido a lo que hicieron los Mau Mau en el Congo en el proceso de independencia en los años 50, que también eran un grupo de juramentados que realmente, curiosamente, mataron a muchos más negros que blancos, a pesar de que eran el terror de los blancos, porque se cebaron sobre todo en los negros que eran colaboradores de los colonos o amistosos con los blancos, con lo cual también generaron decenas de miles de víctimas. Y ya te digo que en el proceso de descolonización de África ese tipo de grupos fue muy habitual. Lo llamativo fue eso, que apenas hace 10 años pues en el Congo hubo un rebrote. Lo que sabemos, 2:22, es que no ha habido ninguno de estos individuos apresado, ni se le ha podido fotografiar. De momento son como fantasmas engrasados. Son fantasmas, hay 30 personas detenidas, pero no se ha podido mostrar ninguno que sea un butalla. Es simplemente porque muchas de las aldeas han llevado a esa persona detenida hasta la policía porque creían que era uno de esos demonios engrasado, pero los han tenido que soltar porque no había pruebas contra ellos. Vamos a escuchar ahora vuestra voz, la voz de los oyentes. Espero que Guillermo haya podido incorporar ese sexto tema a la encuesta, lo comprobaremos ahora mismo, y yo creo, ¿por qué? Porque está metido, ¿no? Guillermo León, capitán de la Sana, en Valecina de la Concepción, rápidamente actuado, para que tengáis, claro, no podíamos dejarnos, somos muy, muy, muy imperfectos, y nos habíamos dejado uno de los grandes, creo yo, misterios del año, evidentemente, esos sonidos. Hay misterios de todo tipo, y queremos saber, esta encuesta se prolongará algunas semanas, y vosotros vais a elegir el tema del año. Sobre ese tema del año nos comprometemos a investigar más a fondo, a generar un buen dossier, a intentar saber más. Pero sois vosotros, semana a semana se irá eliminando el último tema como por nominación. Elegid vosotros en Milenio 3 la noticia del misterio de este año. Y por cierto, seres grotescos, dientes afilados o comisuras de los labios extrañas y viscosos, envueltos en grasa. Este retrato robot parece muy humano o también extrahumano, y lo vais a entender. Cuando llegue el momento del archivo de Javier Sierra, lo vais a entender, porque seres de este aspecto tan terrible, aún más terrible, son protagonistas de la alucinante historia que nos trae Javier. Guillermo no es solo es un pequeño aficionado y seguidor de Carl Sagan. Hemos recogido las fotografías de Enrique Laurova, es un trabajo que además... Y nos marchamos de una forma directa a meternos en unos archivos de verdad, que van a dar, creo yo, mucho que hablar. Esta música que nos acompaña ahora fue banda sonora de una película que es curioso.
se anunció como basada en hechos reales la historia de una doctora que trabajaba con el asunto de la abducción. Se llamaba La Cuarta Fase. Y su música de fondo nos va a servir para que Javier Sierra nos deleite con otra historia. A veces, lo hemos dicho, serán biografías, como la de Bud Hopkins la pasada semana, un investigador que se metió a fondo y, como ocurre muchas veces, se vio atrapado por el fenómeno. Yo no puedo contar mucho más, pero Javier Sierra ha accedido a una serie de cajas, muchas cajas, de un material importante, un material que hay que explicarlo, aunque sea brevemente, antes de entrar en este caso aterrador y sobrecogedor y alucinante, delirante y fascinante, y un caso tabú en la historia de los misterios españoles que todo el mundo ha pasado como por encima. Así que os pido, amigos de Milenio 3, estéis en la carretera, estéis en el monte, estéis en un hospital, estéis trabajando, todos muy atentos a lo que vamos a contar, lo que va a contar ahora Javier Sierra, porque es como desclasificar de alguna forma parte emotiva de la historia del misterio español. Sí me gustaría, Javier, contando lo que puedas contar, porque además se produce en una fecha clave, 10 años de la desaparición tan solo física de un hombre, de un querido maestro, muy importante en tu vida, y a raíz de ahí, cuenta lo que tú quieras contar. Hay una serie de elementos, algunos los has traído físicamente, los tienes. Déjame una de esas láminas, por favor. Esto que suena aquí son documentos tremendos para los que amamos el misterio. Son unas láminas viejas, tienen unos 26 años y representan un ser grotesco, un ser terrible, un ser imposible. Pero estas fotos tienen una historia. Javier Sierra acaba de apoyar junto al Flexo en la mesa del Estudio 1 otra que nunca se publicó, jamás se publicó. Es una cara que mira, una cara entre sombras, sombras más profundas casi que la negrura. Una cara que impresiona mirándonos aquí a estas horas. Son las fotos de un caso prohibido. Y también hay que hablar de un archivo prohibido, secreto hasta ahora, Javier. Sí, hablamos de una carpeta azul de las antiguas en las que, escrita con una letra inconfundible, se puede leer el nombre de una ubicación geográfica a unos 25 kilómetros de Barcelona. El nombre es Vallgorguina. Y el caso fue investigado durante mucho tiempo por alguien que durante años fue uno de los grandes pilares de la investigación de los ovnis, de lo misterioso, también del fondo de los océanos, que se llamaba Antonio Rivera. Antonio Rivera falleció, este mes se cumplirá 10 años, una década de su desaparición, el 24 de septiembre de 2001. Y precisamente para rendirle homenaje, y porque Antonio puso en mis manos parte de su archivo, pues para rendirle homenaje vamos a abrir en estas semanas consecutivas esas carpetas en las que él fue almacenando sus notas, sus fichas, su correspondencia con otros investigadores, informes médicos pedidos sobre los testigos de estos casos, en fin, incluso transcripciones de sesiones de hipnosis, del encuentro con otros investigadores, anotaciones venidas del otro lado del mundo sobre este caso, para que los lectores y los oyentes se hagan una idea exacta de lo que allí ocurrió. Es muy curioso, Javier, porque el propio Antonio, yo creo que jamás podría imaginar que ahora estos archivos, que nunca mueren, volverían a proyectarse con las ondas de láser a partir de mañana en todo el mundo, con el eco que tenemos, sobre todo, por ejemplo, en América Latina, y estas historias condenadas al olvido que tú rescatas vuelven a vivir, ¿no? Porque de alguna forma todo esto tiene que volver a contarse, a vivir, porque quizá haya una gran verdad o no. ¿Cómo podríamos llamar este caso, Javier? Bueno, el caso es conocido como el caso de Vallgorguina, también se lo conoce por el nombre de su protagonista, Javier C. Javier C., cuyo apellido fue ocultado siempre, y durante todo este tiempo se ha respetado esa decisión por parte del testigo, porque él no quería verse involucrado en una espiral de declaraciones, de defender su testimonio, porque a él mismo le parecía increíble lo que había vivido. Tiene una extraña experiencia que hay que situar el 21 de julio de 1985.
Él trabajaba como fotógrafo profesional, tenía una pequeña tienda de repografía en Barcelona, y Javier aprovecha aquella mañana de domingo del 21 de julio del 85 para salir temprano de su casa, deja a su mujer en su domicilio y él parte solo para hacer unas fotografías a 25 kilómetros de Barcelona en un dolmen que se encuentra cerca de la localidad de Vallgorguina y que se conoce como la Piedra de los Gentiles. Es un dolmen que ella había visitado 3 años antes y donde había tenido unas extrañas sensaciones, pero le pareció un lugar interesante para jugar con las luces y las sombras. Es un lugar bajo árboles, muy llamativo, sagrado, donde se han celebrado ceremonias de todo tipo de brujería. A él le atraían ya este tipo de cuestiones, así que aquella mañana temprano toma su Renault 5 rojo, se dirige hacia el dolmen de Vallgorguina y él cree que ha estado 1 hora, hora y media en el lugar y decide regresar, pero tiene una extraña sensación en el cuerpo. No recuerda, por ejemplo, el haber paseado por el dolmen y sin embargo se descubre a sí mismo conduciendo el coche de vuelta a casa. El caso es que cuando llega a casa y deja el coche en el garaje, se da cuenta de otro extraño detalle. Es muy meticuloso con los kilómetros que hace, sabe que ha salido con el depósito lleno y sin embargo el depósito está vacío y no figura en el cuenta kilómetros 50 kilómetros sino 300. Ha hecho 150 kilómetros de ida y 150 kilómetros de vuelta sin saber a dónde ha ido. El coche está cubierto de barro, de suciedad. Dentro del coche también está esa suciedad, no sabe de dónde ha venido y menos en un mes de julio seco como aquel del año 85. Hay un detalle más que le escama. Cuando está llevando su coche de vuelta a casa, ve que las tiendas de las calles por las que está transitando están abiertas. Es domingo. No piensa que hay ninguna actividad especial, pero le sorprende ver tanta gente en la calle y las tiendas, como te digo, completamente en funcionamiento. Así que aparca, va a su casa y su mujer le recibe con cara de alerta, con cara de alarma. Está con su hermano, le preguntan que dónde se ha metido, que por qué no ha ido a dormir esa noche a casa. Él se queda muy extrañado porque ha salido esa mañana de su domicilio. Pregunta que qué ha sucedido. Dice, has estado 34 horas fuera de casa, son las 6 de la tarde del lunes 22 de julio. Él se había ido de casa el 21 por la mañana. Así que empieza a darse cuenta de que ha pasado algo raro. Hay un tiempo perdido en su vida. Pero no solamente eso. En una de las cámaras que él llevaba una cámara que se había fabricado él, muy rudimentaria, pero también una cámara profesional. En la cámara profesional él ve que se han hecho varias imágenes, se han tomado varias imágenes. Cuando las revela se lleva una gran sorpresa porque aparecen estas caras que tenemos ahora encima de la mesa. Son unas caras extrañas, casi africanas, mongoloides incluso. Parecen incluso algunas de ellas máscaras de rituales vudú, de la magia negra africana, con una expresión terrible, una expresión, me atrevería a decir que casi diabólica, sinceramente. Él se queda muy extrañado, lo comparte con su hermano y deciden inmediatamente poner estas imágenes en manos de una vieja amiga de la familia, Carol Ramis. Ella es en esa época, en los años 80, es una famosa parapsicóloga y dedicada a este tipo de cuestiones barcelonesa, aunque de origen austriaco. Y Carol Ramis inmediatamente se da cuenta de que están ante un caso de tiempo perdido y que la única manera rápida de saber lo que ha ocurrido ahí es someter a Javier C. a una sesión de hipnosis. Se lo llevan al estudio de Francisco de Asís Robati, un famoso también parapsicólogo de Barcelona que ha practicado ya varias sesiones de hipnosis a personajes que han vivido experiencias de abducción. Ellos creen que están ante un caso de abducción y someten a hipnosis a Javier. Y lo increíble es que en esa carpeta alucinante de Javier Sierra, en esos documentos extendidos ahora en abanico encima de la mesa, está hasta la transcripción original, que nunca se publicó, de lo que pasó en esas sesiones de hipnosis. Hay fotografías que nunca se publicaron, y no sé si decirlo, Javier, pero ya está negativos de las fotos, que posiblemente sean las primeras fotos, las fotos que
que este muchacho hizo a no sabemos qué. Bueno, como te digo, Antonio se preocupó mucho de este asunto, incluso lo contó en varias ocasiones, muy brevemente, pero lo contaba, y si te parece, aunque sea como un pequeño intermedio, vamos a escuchar la voz original de Antonio en una de esas introducciones que hacía rápidas al caso de Javier. Nosotros tenemos un caso que estoy ahora estudiando, no he terminado todavía, no está cerrado, que es el caso de Vallgorguina, de Javier, caso de Javier, y es el único caso en el mundo en que hay fotografías de los seres. Fotografías horripilantes, son espantosas, son unos seres de una cara repugnante. En este caso no hay nave, llevaron a Javier al interior de una cueva. Y efectivamente eso es lo que empieza a desgranarse en esa sesión. Horripilantes, dice Antonio Rivera. Claro, él no recuerda haber visto esas criaturas, pero en esa sesión de hipnosis aparecen varias cosas. Por ejemplo, surge el recuerdo de cómo toma la carretera del Dolmen aquella mañana, debía ser sobre las 9 de la mañana más o menos, está señalado con un cartel de madera donde indica dónde está ese lugar arqueológico. Él se desvía por un camino sin asfaltar. Todo esto es la información que llega a través siempre de la hipnosis. De la hipnosis. Y de repente se da cuenta de que hay una niebla en el lugar, siente que ha pinchado, y a partir de ahí se produce como un lapso en la memoria, y lo primero que descubre es que está tendido en el suelo fuera del vehículo, que empieza a llover sobre él y sobre el vehículo, que solamente tiene abierta la parte trasera del Renault 5, empieza a llover una sustancia viscosa, extraña, que le empapa a él y le empapa también al vehículo. Saca una cámara para fotografiarlo, una de las dos que llevaba encima, y en ese momento descubre que hay varios individuos, varios sujetos, varias cosas a su alrededor que lo observan y que lo atraen hacia sí, pese a que la primera reacción al verlos es de profunda repulsión. Son unos seres de su tamaño, más o menos, de piel rugosa, no distingue ropas en esos individuos, que, como te digo, le provocan una sensación de repulsión porque él los nota como viscosos, ¿no? El caso es que lo atraen hacia sí, pese a que él no quiere ir, y lo conducen hacia una especie de rampa o de desfiladero que se adentra tierra abajo. Descienden durante bastante tiempo por el interior en fin, del subsuelo, y en un momento determinado, en una sala o en una cueva muy oscura donde se siente ahogado, parece que empiezan aquellas criaturas a jugar con sus cámaras. Le quitan las cámaras de las manos, él se alerta, eso aparece en la hipnosis, se preocupa mucho porque es un equipo caro, el equipo nuevo es un equipo muy caro, y piensa que se lo van a destrozar. Empiezan como a hacerse fotos entre sí, y a él lo tumban y le clavan en el brazo, con profundo dolor, algo, como si quisieran extraerle alguna clase de tejido o quisieran hacerle alguna prueba. Pero lo peor está por llegar. Él les pregunta varias veces que quiénes son, que de dónde vienen, responden, al menos eso aparece en la transcripción de la hipnosis, que de Casiopea. Él no sabe lo que es Casiopea, no les cree, quiere saber qué clase en fin, de individuos son y sobre todo qué es lo que persiguen de él, y sin decirle nada, parece que en un momento determinado él entiende, porque es como si pudiera leer sus pensamientos, que quieren hacer una especie de imitación, de doble de él. Le cortan cabello para duplicarlo, le explican, y en un momento determinado él percibe cómo lo vuelven a sacar de esa cueva, lo sientan en su coche y ve por el retrovisor que detrás, en el asiento de atrás, hay un individuo exactamente igual que él, pero con el pelo más largo. Según los informes de Antonio Rivera y la documentación que aparece en esta carpeta, el caso se complicará en los siguientes momentos. En esta sesión de hipnosis queda meridianamente claro que ese doble, ese individuo, en un momento determinado salta al asiento contiguo del Renault 5, se sienta al lado y parece darle la orden mental de regresar a Barcelona. Lo hace, se supone que será en torno a las 5 de la tarde del día siguiente, y cuando ya entran en el casco urbano de Barcelona, sin mediar palabra en todo momento, aquel doble lo único que hace es sonreír de vez en cuando de manera un poco extraña a
al original, digamos, al original Javier, en un momento determinado le pide detener el vehículo en alguna de las callejuelas que unen la calle Vallespir y la calle Condes de Belloc en Barcelona. Y ahí son datos que jamás, mucho de lo que estás contando, jamás han salido en este caso, que por cierto nadie quiso volver a hablar de él, y repito, es un caso tabú en la ufología española. Así es, y este individuo, este doble, se pierde. A partir de ahí, el relato de los hechos se interrumpe, la hipnosis no ofrece más detalles, pero en esta correspondencia que después mantendrá Antonio Rivera con otros investigadores, en especial con Gordon Creighton, que era el editor de la Flying Saucer Review, de la principal publicación ufológica británica, fundada en los años 50, y que incluso le dedicó una portada a este caso, pues en esas correspondencia con Gordon Creighton en los meses siguientes aparecen datos muy reveladores. Por ejemplo, que Antonio Rivera sometió a un examen neurológico muy profundo a Xavier C., que lo hizo la doctora María Blanch de Barcelona. Tampoco lo ha sabido nunca nadie, y sí, tenemos ahí los documentos incluso del recibo, que me parece increíble, el recibo de la propia doctora sobre la sesión y el estudio psiquiátrico, psicológico, neurológico del misterioso y desconocido hasta hoy Xavier C. La conclusión de ese estudio es que se trata de un joven ya entonces de 24 años, perfectamente normal, con un cociente intelectual superior a la media, tiene un 111 de cociente intelectual, y desde luego no es obsesivo, no es depresivo, no es esquizofrénico ni paranoide. Esa es la conclusión de este informe médico. Se someterá a una segunda revisión y volverá a dar resultados de absoluta normalidad, es más, incluso de una inteligencia, como digo, superior a la media, ¿no? Hay más detalles en esa correspondencia con Gordon Creighton que son muy llamativos, porque ese doble de Xavier C. Presenta unas características muy curiosas. En un momento dado, el Xavier se altera cuando, mirándolo, se da cuenta de que es exactamente igual a él, solo que especular. El bolsillo de su camisa, que él lo tiene en el lado del corazón, en el lado izquierdo, el doble lo tiene en el lado derecho. Detalles de ese tipo. Como la copia de un espejo. Exacto. Y la pregunta, bueno, las preguntas son dos, en esta historia delirante, increíble. ¿Por qué no se siguió adelante? ¿Por qué nadie volvió a divulgar? Bueno, fue un momento puntual el de las fotos, como unas sombras que son horrendas cuando se ven con mucha más definición y con imágenes que nunca han salido publicadas. Son como unas caras, yo no veo ahí mucho de concepto de ser extraterrestre o de ser, sino algo como grotesco, monstruoso, bueno, es que horripilante. Exacto, es que Gordon Creighton terminó convencido de que este caso no era un caso de abducción clásico, no estábamos hablando de los típicos extraterrestres de gran cabeza, ojos rasgados. Él creía que estábamos hablando de otro tipo de criaturas, de jinns, de genios, los genios famosos del Islam, ¿no? La idea es sugerida a Antonio Rivera por su traductor sirio. Él tenía un traductor de sus obras a ese idioma, y cuando conoció el caso dijo, bueno, esto en Siria es muy conocido, se ocurre en la mitología, hay varios casos de secuestros de personas a las que se les duplica por parte de estos jinnas y que incluso se les sustituye, es decir, matan al original y dejan al sustituto para que, digamos, informe a esos diablos del subsuelo de lo que está ocurriendo en la superficie. Y todo esto, que parece un delirio completo, formó parte de algunos de los estudios de la ufología de la época. Hablamos del año 85, los términos como clonación humana y demás estaban muy lejanos. Sí que hay casos muy misteriosos. En el año 79, Miguel Herrero, cerca de Tendilla, Guadalajara, asegura que en un episodio OVNI ha visto otra figura igual que él, idéntica, dentro de esa visión, observación. Lo lógico es pensar en un fraude, en una mistificación, en una esquizofrenia, una paranoia. Pero hay una pregunta. Javier tiene una voluminosísima carpeta encima de la mesa. Hay documentos, fotografías, partes médicos, sesiones de hipnosis. ¿Por qué nadie volvió a hablar de esto? ¿Por qué nadie supo nada? ¿Por qué este caso que hoy estás resucitando es un caso maldito?
porque se salía de toda norma, no tenía nada que ver con lo que nosotros habíamos estudiado, con lo que el propio Rivera había publicado en sus libros sobre encuentros con humanoides o con este tipo de criaturas, no tenía nada que ver. Aquí no hay nave, aquí no hay las características clásicas de la abducción, la secuencia es un poco extraña, un poco bizarra, y lo del doble se salía por completo fuera de lo común. Nadie logró entrevistar ni localizar a ese Xavier C. Nadie aparte de Rivera, es decir, Rivera sí que visita con Xavier el lugar, estudia el tema en profundidad y se plantea varias cosas que son muy, muy curiosas. Por ejemplo, en una carta de febrero del 86 de Rivera a Gordon Creighton, le plantea la posibilidad de que quizá el recuerdo de Val Gorgina le fue plantado inconscientemente por Carol Ramis en aquella primera sesión de hipnosis, porque ella sí que era una asidua a ese lugar, que era lugar de reunión de brujas, de pequeños aquelarres, etcétera, y que en realidad habría que buscar un dolmen que estuviera a 125 kilómetros o 150 kilómetros a la redonda de Barcelona, que justificara esos 300 kilómetros de viaje, y se pusieron manos a la obra. Lo que ocurre es que en el ínterin apareció, y este es un dato que tampoco ha saltado nunca, un radiestesista, Joan Surià, que con las varillas en Val Gorgina detectó que efectivamente debajo del dolmen hay una cueva de al menos 1 kilómetro de largo de la que no se conocen las entradas. La carpeta está ahí, Javier, pero yo incido un poco en esa historia que a mí me sorprende. La idea que teníamos todos los investigadores es que este caso de un extraño fotógrafo que inventó una historia en una cueva y sacó unas fotos horrendas era eso, un fraude. ¿Tú me quieres decir, 26 años después de la historia, acudiendo a los archivos originales, que nadie demostró el fraude? Bueno, la sospecha de fraude venía por las fotografías, porque en un momento determinado se vio que esas imágenes estaban hechas sobre un fondo extraordinariamente claro. La explicación pero ahora vemos que hay otras que son oscuras. Exacto, ahí está la clave, porque según explica también Rivera a Gordon Creighton en esta correspondencia que es muy intensa, porque durante meses están carteando solo y exclusivamente alrededor de este caso, Rivera le cuenta cómo Javier en realidad lo que hizo fue manipular las fotos para hacerlas más claras. Él era fotógrafo profesional en su estudio, lo que había salido son estas fotos negras que tenemos delante y que no se han publicado nunca, con el rostro en medio de una mancha negra. El rostro yo lo estoy viendo ahora y es realmente horripilante, ¿eh? No sé si los compañeros Carmen, Santi, habéis visto algunas de las fotos. Esta, por ejemplo, nunca se ha publicado. Puede ser algo para asustar, algo creado es profeso para asustar, pero está muy bien logrado y desde luego es una fotografía que parece una persona de raza negra, vamos a decirlo así, con los gestos o la expresión de los ojos, nariz, como me da la impresión, como violentamente reventada la cara, como golpeada, y aparte está mirando como con un odio tremendo. Está muy logrado, sea lo que sea. Dientes afilados, ¿no? Dientes Parece hacia que afuera, tiene sí. Dientes afilados, la nariz muy chata, aplastada. Lo que hace Javier, intentando dar claridad a esas imágenes, es someterlas a contrastes, y esas son las fotos que entrega a Rivera, a Carol Ramis, y son las que circularán. Eso es lo que viene en las cartas de Gordon Creighton. Si eso es así, convendría desde luego reencuestar el caso, reabrirlo, tratar de localizar a Javier, que nunca dio la cara, que no dejó pistas sobre su paradero, pero que, quién sabe, quizá esté escuchándonos y pueda dar un paso adelante y contarnos de primera mano esta historia que ha quedado congelada en los anales de la ufología, esperando que alguien determine qué pasó realmente. A lo mejor no tiene nada que ver con los ovnis. Y una cosa importante, Javier, ¿por qué Antonio Rivera? Hombre meticuloso, hombre que lo iremos conociendo con estos casos excepcionales que Javier exhuma. Un hombre que es el primer gran ufólogo español, un hombre que llegó a dar una conferencia en la Cámara de los Lores británica hablando del tema OVNI. Un hombre que recibió la Cruz de Sant Jordi, máxima distinción de la Generalitat de Cataluña. Un hombre importante. ¿Cómo, teniendo todo este arsenal de casos, no siguió? ¿Qué pasó ahí? Él tenía localizado el testigo, él tenía la posibilidad de trabajar con él. Eso era un libro impresionante, de ser real el caso o no ser un fraude. Sean ovnis, o sea un secuestro extraño, o sea lo que sea. ¿Por qué se trunca todo? Las notas se detienen en dos observaciones. Una, la que vincula este caso, sobre todo esos seres rugosos, con otros casos. Él había tenido la oportunidad en Génova
en 1984, de conocer a un vigilante jurado del que quizá un día hablaremos, llamado Fortunato Zanfretta, que tuvo un encuentro también con un humanoide de aspecto muy rugoso, de mirada muy hosca y bastante similar a este. Es otro de esos humanoides sin ovni, o sin ovni claro, que recuerda en cierta manera este caso. Y aquello, por las notas, evidentemente dejó una huella en la memoria de Antonio Rivera. La otra nota, también muy llamativa, con la que termina este dossier, refleja la preocupación de Antonio Rivera por el lugar, por Valgorguina. Valgorguina es un lugar de brujas, de aquelarres, como he comentado antes, pero es que alrededor hay toda una geografía que responde a nombres muy curiosos, muy llamativos. Por ejemplo, las Roques del Diable, las Rocas del Diablo, el Pla de les Bruixes, el llano de las brujas, o el Pla, el llano de las fieras. Como si alguien en un pasado remoto ya hubiera visto ese tipo de cosas con anterioridad, al menos eso es lo que parecen reflejar las notas de Antonio Rivera, y hubiera dejado la advertencia escrita en la toponimia de esa región. Dos y 58 minutos. Pues así son los casos que trae Javier Sierra del archivo profundo, en este caso de uno de los investigadores importantes que ha habido en España, Antonio Rivera, que nos dejó hace 10 años, y como homenaje, algunas de esas cosas que nunca ni siquiera él contó, que guardó en carpetones, ven la luz en Hechos Reales.